Bienvenidos y buenas noches a todos a este Cineclub Debate. Pues vamos a dar comienzo. En esta ocasión nos acompaña nuestra compañera Ana Fabre, psicoanalista, también pertenece al Círculo Psicoanalítico. Ella es cofundadora de Amerpi, ¿no? Perdón, Al dije algo. círculo psicoanalítico no pertenezco. Perdón, Me han dije invitado muchas veces a participar en eventos, pero no algo. soy miembro del círculo psicoanalítico, más que Yo de creo puro que corazón. yo creo que te ubico mucho del cineclub y entonces como que di por hecho esto, perdón. Pero bueno, porque ella ha participado mucho en el cineclub, ella ya tiene bastantes años y bueno, aquí la hemos visto acompañándonos bastante de estas noches con sus comentarios siempre bien interesantes. Ella es cofundadora de Amerpi, profesora en la UNAM en la maestría de psicoanálisis y adolescencia. Pues bueno, ella trabaja en consulta privada y pues cinéfila de Hueso Colorado, Corazón. que nos acompaña acá. Pues les recuerdo un poquito la logística de nuestra sesión. Vamos a escuchar el comentario de Ana Fabre y después vamos a dar lugar a los comentarios. Se sugiere que por ahí vayan colocando su nombre en el chat y de esa forma vamos tomando las participaciones y pues quienes gusten acompañarnos con su cámara, bienvenidos. Pues bueno, ahora sí, Ana, te dejamos el Muchas comentario gracias. adelante. Muchas gracias. Yo quiero agradecer al círculo psicoanalítico este espacio y muy particularmente a Alberto Montoya, que ha mantenido pandemia y mudanzas y cosas de por medio, el cineclub, pues ahora sí que contra viento y marea durante muchísimos años. Entonces, esto es un gusto para mí estar aquí con tantos queridos colegas, también adoradores del cine. Quiero empezar hablando del tiempo. Dicen que el tiempo no existe, pero el tiempo nos deja marcas en el cuerpo y en la mente. Sí, el cuerpo empieza a manifestar el paso del tiempo sobre de él. Hay algunos países, algunos idiomas donde las cosas son más exactas. Por ejemplo, en inglés se dice qué tan viejo eres. Y también en alemán la pregunta es qué tan viejo eres. Nosotros decimos cuántos años tienes, pero en inglés o en alemán puede haber un bebé de un año de viejo, un mes de viejo, 2 meses de viejo. Pero el tiempo que dice que no existe, parece que sí tiene una presencia en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros cuerpos. Voy a pasar una cosita chiquitita primero. Es una película que en inglés se llamó Groundhog Day, que es el día de la marmota. ¿Mm? Y los actores fundamentales es Bill Murray y la chica, la protagonista es Andy McDowell. Eh, ella después hizo una gran carrera y él ha pasado el tiempo. Bueno, quiero hacer otra referencia muy dramática al reloj. Es de la película David y Lisa, donde el chico tiene una obsesión ligada al reloj. Es un chico que está internado en un psiquiatra. ¡Wow! ¡Qué fuerte!
bueno, nada más eso voy a compartir con ustedes en la pantalla. Bueno, hay pacientes psiquiátricos, como todos sabemos, que pierden la noción del tiempo. Hay personas que nos dicen que son un personaje que vivió hace muchos siglos. ¿Cuántos no hemos tenido la experiencia de que alguien cree ser Napoleón? Este tipo de personas que tienen una realidad rota, donde también por algo se habla mucho que en la psicosis están rotos tanto el tiempo como el espacio. También hay daños neurológicos que tienen que ver con que la gente pierda la noción del tiempo. Entonces, en la película que nosotros vamos a comentar el día de hoy, nos encontramos con un personaje que la película se llama El Día de la Marmota, pero que en realidad le pusieron en español el hechizo, también en inglés el hechizo del tiempo. Bueno, el reloj de sol o el reloj solar fue de las primeras cosas que se inventaron para medir el tiempo. Sin embargo, hacia el 2400 antes de Cristo, los escribas sumerios ya utilizaban un calendario y la mayoría de los instrumentos empleados en la antigüedad no eran portátiles. En Mesopotamia encontramos los zigurats, que eran construcciones con peldaños en los que se podían visualizar las horas mediante el conteo de los peldaños que estaban oscurecidos por la sombra de sus propios bordes. La primera referencia literaria conocida de un reloj de sol es el famoso cuadrante de Achaz hacia el siglo VII antes de Cristo. El bebé establece los ciclos circadianos en los cuales aprende que hay una hora que es para dormir y otra hora para estar despierto, y eso es parte del atravesamiento de la cultura, porque hay un momento en que la mamá le dice al bebé: es hora de dormir, te voy a acostar, ya es tarde. Todas estas cosas que ayudan a que el niño establezca esos ciclos que se llaman circadianos, en los cuales hay un tiempo para dormir y un tiempo para estar despiertos. Todas estas cosas son atravesamientos del tiempo en nuestras vidas. Ahora, volviendo a la película, el director es Harold Ramis. Se filmó en 1993. La música es de George Fenton. La fotografía es de John Bailey. Los protagonistas, ya dije, Bill Murray, que es Phil, Andy McDowell, que es Rita, Chris Elliott, que es Larry, en fin. Y el sonido tiene el sonido del señor de la música, el señor del tiempo, y una serie de canciones románticas. Bueno, el Día de la Marmota es un día que está pensado por viene de los celtas, que medían el tiempo por la sombra que hacía una serpiente. Es uno de origen celta y germánico. Entonces, el animal, al hibernar, emergía de su cueva el 2 de febrero, decían ellos, arrojaba una sombra. Si arrojaba la sombra, el invierno y el frío durarían otras 6 semanas. Pero si no hay sombra visible, la primavera llegaría más temprano. La tradición también indica que esta marmota en particular, Phil, ha estado pronosticando la duración del invierno desde 1886 y que su longevidad se debe al elixir de la vida o ponche de marmota que se le administra durante el picnic de la marmota, que se celebra cada año en otoño. En realidad, las marmotas tienen una expectativa de vida de unos 6 años. Documentos que se remontan a finales de la década de 1880 indican que la marmota ha pronosticado inviernos largos más de 100 veces. Bueno, la exactitud del horario de la
duración del invierno, pues no es tan exacta como nos imaginamos, pero bueno, la creencia y que sea una fiesta popular que luego se cristianizó y al cristianizarse se volvió el Día de la Candelaria, el 2 de febrero. Entonces, pero igual tiene que ver con un cambio de estación. Un cambio de estación también significa el tiempo. Entre los aztecas había mucho que se desollaba a los prisioneros para indicar la llegada de la primavera. Entonces, nuestro Señor, el desollado, era al que se le atribuía y se le dedicaban estas cosas en las cuales le bajaban la piel, pero es muy llamativo que con esa piel que se ponían encima a los curanderos, curaban a los que tenían problemas de piel, donde también está ya la cosa dermatológica entrada en nuestra vida, ¿no? Entonces, así como existe el Día de la Marmota y la duración del invierno, hay que recordar que existe la historia de las 1001 noches, ¿no? Donde toda esa compilación de cuentos árabes hace que nosotros pensemos que para salvar su vida Sherezada y no ser muerta como las 3000 mujeres anteriores del califa, ella decide contarle un cuento y ese cuento no lo termina. A la noche siguiente tiene que terminar el cuento y así queda cautivado el sultán y al fin no la mata y preserva su vida. Pero ahí también hay una forma en la que se juega de una manera muy importante el tiempo, porque Sherezada, digamos así, hechizó al sultán con sus historias. Bueno, por otro lado, la película tiene un lado que es ominoso, porque la gente está atrapada en algo de lo que quiere salir. Si nosotros lo pensamos desde el lado psicoanalítico, pensaríamos mucho en la compulsión a la repetición. ¿Por qué un paciente nos dice, va a decir que siempre le digo lo mismo, pero volví a hacer tal o cual cosa o me volví a meter en tal o cual lío? Y es algo de lo que la persona no puede escapar. Y que bueno, en la cosa popular y todo esto, pues eso de tropecé otra vez con la misma piedra y todas esas cosas, siempre caigo en los mismos errores, todas esas cosas que son la indicación de que hay algo de lo que no se puede escapar, como el personaje de nuestra película. El personaje de nuestra película es un personaje narciso, pesado, que lleva una vida que no quiere llevar, que aspira a una vida mejor que no tiene, que se siente aburrido, cansado de hacer su programa. Parece que es el cuarto año que va a decir el Día de la Marmota. Le fastidia ir a ese pueblo y dice que son campesinos ignorantes y los ve con mucho desprecio, a la vez que trata muy mal a las personas con las que trabaja, porque tiene un trato irónico, despótico. Y ustedes se fijan que el que filma le dice primadona, se burla de él, y él a su vez procura tratar lo menos posible con la gente, es muy arrogante, es despectivo, y a toda la gente que encuentra la trata mal. En la película hay toda una cosa en la cual él en algún momento comprende y dice que es un dios y que es inmortal y comprende que todo lo que haga durante el día no va a tener ninguna consecuencia. Entonces es que roba el dinero del banco, que recoge a los dos borrachos que no están en condiciones de conducir y se los lleva y se tira
embiste el poste del correo, el bote de las cartas, lo tira, se sube a los rieles del tren para manejar y dice, ya estoy harto de que dice, pórtate bien, párate derecho, sea amable con tu hermana. Ya no volveré a obedecer ninguna regla, voy a hacer lo que yo quiera. Entonces hace una serie de barbaridades porque ya se dio cuenta que todo lo que pasa durante el día no importa. El único que lo recuerda es él, todas las demás personas no lo recuerdan. Entonces es como si él estuviera en una suerte de omnipresencia, en todos los lados él se presenta, pero los demás no advierten todos los desbarajustes que él va haciendo. Y además, con esta chica Nancy, que empieza a tener relaciones sexuales y que le dice, ¿cómo se llamaba tu maestro de inglés? Ah, Miss Walsh. Ah, pues mira, estábamos de compañeros y no sé qué, y le empieza a inventar toda una historia con los pocos elementos que le da la chica, y le dice que sí, que vayan a estar juntos, pero que no va a pasar nada, y luego le propone matrimonio, le dice, ¿te quieres casar conmigo? Y parece que es una frase mágica, porque la chica está muy encantada, a pesar de que le he dicho Rita ya, y luego le vuelve a repetir Rita. O sea, Rita, que es la asistente de la que él está enamorado, pero no lo quiere reconocer. Luego, si se fijan, hay un desayuno en el que él tiene una cantidad de comida tremenda, así una comida pantagruélica, digamos, y está fumando. O sea, él puede comer, fumar y hacer todo porque sus actos no tienen consecuencias. Y ella se acerca a la mesa y le dice, ¿no te preocupa tu salud, el colesterol, el cáncer de pulmón? Dice, no me importa nada. Entonces, él quiere convencer a la chica de que le está pasando algo. Pero la chica lo que piensa es que está loco. Y luego, en algún momento, quiere convencerle de que él es una buena persona, pero en realidad él es muy egocéntrico y él está todo el tiempo preocupado por sí mismo y está siempre buscando cómo hacer algo. Cuando se roba, por ejemplo, el dinero del banco y se compra un Mercedes-Benz y se baja con vestido como vaquero, no sé cuántos, con su poncho y no sé cuántos, sus botas, y le dice la chavita, oye, fulano, llámame Bronco. O sea, ya no es él, es otro personaje porque también se da cuenta que él puede ser quien sea, porque al final de cuentas no es nadie, no tiene una situación humana normal, ¿no? Entonces, está siempre con toda la situación cuando se compra el Mercedes y cuando hace todas las cosas que quiere, y siempre pasa frente al mendigo y lo trata con desprecio. Y con su amigo pesado que le quiere vender a fuerza el seguro de gastos médicos y seguro de vida y seguro de carro y seguro de todo, él se deshace de él, pero en primera escena donde se encuentran, él mete la pata en un charco que en realidad es como estaba congelado el pedazo, él mete el pie, remoja la pata y ahí se tiene que ir caminando al kiosco donde van a dar la noticia de qué va a predecir Phil, que se llama como él la marmota. Entonces, él hace esto y es una repetición insoportable porque lo despierta el despertador y aunque él destruye el despertador, lo rompe, hace todo lo que sea, el despertador suena a las 6 de la mañana y empieza, póngase las botas y póngase, tápese bien porque hace frío, hace mucho frío. ¿Acaso estamos en Miami, en la misma cantinela todas las mañanas y están como al lado de la lámpara del buró? Están como dos tabletitas de chocolate y ahí están todas las veces que aparece el despertador. Y el despertador se vuelve a armar como si no pasara nada, una y otra vez. Sí, y él sufre muchísimo
Es parecido también, me hizo recordar al al mito de Sísifo. Él nunca se logra liberar de estar arrastrando las mismas tristezas, pero además se va dando cuenta que está enamorado de Rita, pero que Rita no le hace caso y que a Rita no le importa nada a él. Entonces, inclusive hay una escena donde le dice, porque mañana vas a seguir pensando que soy el mismo tonto de siempre. Como que no queriendo ponerse en una situación de perderla. Sin embargo, cada noche la pierde. Ahora, él permanece tanto tiempo allí, jugando con el tiempo, a propósito, por eso se llama Hechizos del Tiempo, que tiene tiempo de aprender piano, de aprender francés, de saber hacer cortes de figuras de hielo, hace una serie de cosas porque las va aprendiendo y además se va enterando de la vida de todo el pueblo. Y ese pueblo que dice que son campesinos y que son ignorantes, otros les dicen come morcilla, ¿no? Que son unos morons come morcilla, que son unos tontos come morcilla. Y luego hay un momento, bueno, al final, donde dice, en un momento de enamoramiento, me gustaría vivir aquí. O sea, como que ese pueblo se transformó, además le salva la vida a un señor que le hace no me sé cómo se llame técnicamente, este procedimiento que lo ayuda, que se le había atorado la comida, le salva la vida. Entonces se vuelve casi como un buen samaritano y todo el mundo ayuda, recoge al vagabundo, lo lleva al hospital, le salva la vida, luego lo quiere volver a salvar y le da respiración boca a boca, sí le compra seguros al tal, su amigo pesado, y hace todos este tipo de cosas como, digamos, si hubiera habido en él un cambio para transformarse en una persona buena. En el judaísmo hay una expresión que creo que se llama mitzvah, que es hacer el bien. Si tú haces el bien, tienes garantizado un buen camino. Y bueno, eso está dicho en todas las religiones y él hace una serie de buenas acciones. Y entre los egipcios, si nos acordamos, que se pesaba el alma contra una pluma y decían frente a Osiris, nunca he abusado del huérfano ni de la viuda. Ser buenos, digamos. Y es aparentemente muy bueno hasta que sale el capitalismo a relucir, porque hay una muchachita que está tomando su clase de piano, él oye que está la clase de piano, toca la puerta y le pide a la maestra que quiere que le dé clases de piano. Y la maestra le dice que venga en otra ocasión porque ahorita está ocupada dándole clase a una alumna. Y él le ofrece $1,000 en pago de su clase. Entonces la maestra se deshace de la muchachita que vemos salir, una chiquita toda confundida, con todos sus libritos de música, y ahí yo creo que no hay tanta bondad, sino más bien hay un aprovechamiento de su situación de dinero para despojar a la chiquita de sus clases. Después resulta que él, que era un tipo que nada le importaba más que ser importante, tener un programa interesante, no solo ser el que decía el clima, sino hablar de otras cosas más, que era cortante, majadero. Cuando la señora le dice que si quiere café, y dice, ¿tienen expreso capuchino? No tienen, no quiero. Entonces, la señora le dice, es que el clima es, ¿quiere hablar del clima? Entonces le receta todo su choro que acaba de decir por televisión, o dice, o nada más quiere chismear. Ya se voltea y la ignora. O sea, una cosa con la gente de total desprecio. Es lo que se ve en la película. Y
cuando se vuelve, entre comillas, bueno, va y le da una cantidad de billetes al pordiosero, compra los seguros, porque hay un Sí, momento por donde todo. está tan agresivo y tan molesto. Bueno, entonces él es tan caritativo que hay el baile este del pueblo donde van a rifar a los solteros. Pero ya antes secuestró a la marmota y se la lleva y brinca al vacío con todo y la marmota, su tocaya, y hace estropicio y medio y pasa con por todos los carros, pero en su imaginación o en su estado particular en el que se encuentra, le parece que Rita lo está viendo y lo están filmando Rita y su amigo, el camarógrafo. Entonces, a él le parece que lo están viendo, pero hay algún momento en el que él cobra conciencia de que el único que está es como el narrador omnisciente de todas las cosas es él, porque los demás no se enteran. Y vuelvo al momento en que le dice a la chica, mañana volverás a pensar que soy el mismo tonto de siempre. Es decir, hay toda esta situación donde también, no me recuerdo en qué película de Oliveira, hay unos monjes que están por sus pecados y recluidos, porque ellos se internan, y afuera de cada una de las celdas está como el pecado principal que los tiene, porque los que están atrapados, y aparece que ese pecado no pueden dejarlo de repetir. Y digamos que es muy difícil que un paciente que es obsesivo súbitamente cambie, sea un histérico perfecto, digamos, no pasa eso. En la clínica vemos, y por eso los pacientes vienen y nos dicen, ay, va a decir que vengo con lo mismo, y que yo siempre vengo a lo mismo, y que en realidad un niñito que tiene problemas de una angustia que deposita en el estómago y esto, pues nos va a dibujar muñequitos y le va a poner la pancita roja o va a decir que el cocodrilo le duele la pancita. O sea, no va a venir con un síntoma diferente cada vez. Es más o menos el mismo síntoma con diferentes representaciones. Que yo creo que en algún lugar la película nos habla de esto, de cómo estamos atrapados en nuestras mismas cosas. Y él, para escapar, pues quiere suicidarse, se mete con el tostador de pan a la tina, se lanza al vacío, se para frente a un camión para que lo atropellen, pero como está condenado en esta suerte de hechizo, nada le pasa, él sobrevive a todo esto, pero está sufriendo intensamente. Y ese es el lado ominoso de la película, no poder escapar de algo que le hace sufrir, como pasa con todos nosotros, con nuestra patología, con nuestras dificultades, con el mismo dolor de existir, que a veces no podemos soportar cosas de la vida que están relacionadas a lo mejor con un triunfo económico, con una situación de vivir, por ejemplo, que le guste bucear y lo inviten a vivir para siempre en la Costa Azul o en no sé dónde, en Cancún. Todas esas cosas que son imposibles y que nos recuerdan lo poco que somos como seres humanos, lo limitados que estamos en tantas cosas. Todo esto tiene que ver con la situación del sufrimiento que tiene el personaje de la película, que no puede escaparse de esa situación donde también es responsable de una repetición imparable que termina en la película, digamos, porque se vuelve bueno. En la película, cuando él se hace una buena persona, logra romper el hechizo del tiempo, queda en el enamoramiento y es como
final feliz porque consigue a la mujer de la que está enamorado, decide que no le importa ser el gran locutor que va a decir el tiempo, sino que va a tratar de hacer una vida feliz, que en realidad muchas veces el final de análisis es aceptar en algunos términos, aceptar la castración, aceptar de lo que no somos capaces, aceptar que somos finitos, que somos mortales, que podemos enfermarnos, todas las cosas que podemos tener, caídas económicas, todas estas cosas, ¿no? Bueno, quisiera que tuviéramos más espacio para comentar entre todos. Únicamente quiero terminar con una cita de Borges que dice: el tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muy interesante el comentario de esta película, pues que, como ya decíamos, ¿no? Simpática y pues bueno, aquí con todas las cosas que nos señalas, que las vamos viendo, ¿no? También sí veía esta parte, ¿no? De cuando, lo que menciona sobre la castración y justamente cuando se da cuenta, ¿no? Que no va a lograr hacer mucho y pues ahí lo vemos depresivo al Phil, ¿no? Al protagonista. Pero bueno. ¡Ay, está Alberto Montoya! Sí, ya lo vi. Buenas noches. Bueno, pues si alguien quisiera comentar, no es que no puedo activar aquí el chat. A ver, permítanme. No puedo activar el chat. Quiero preguntar algo. Adelante, Eugenia. Bueno, te quiero felicitar, Ana. Qué buen comentario, qué buen análisis, me encantó. Gracias, sí, muchas gracias. Una pregunta nada más. ¿Por qué sale ahí el tema musical de la película Pide al tiempo que vuelva? Claro, tiene que ver con el tiempo, pero ¿por qué en esa misma película se oye el tema? Me llamó la atención eso también, de Pide al tiempo que vuelva. Déjame ver en qué momento sale Pide el tiempo. Algo así. Es el mismo tema. Y cuando llegan a la fiesta que él está tocando, Ajá, y que también ve a ella tocar. En primer lugar, bueno, el tema es efectivamente lo tocan en esta película de Pide al tiempo que vuelva. Es interesante tu comentario porque sí tiene que ver con el tiempo, ¿no? es un regreso, ¿no? Ahí toca. En aquella película era, y además es el tema de una rapsodia de Paganini, de Rachmaninoff. Entonces, estaba, pero se ha popularizado. Sí, cuando toca Phil, ¿no? Sí, la rapsodia sobre un tema de Paganini. Sí, ajá. Sí. Claro. Pues porque en realidad el tiempo, pues es eso, ¿no? Algo que quieres que no se te escape y a la vez que a veces quieres que pase. Pues y hay una situación con el tiempo de las cosas que no vuelven jamás. Yo me acuerdo cuando estudiaba psicología que un maestro de neuroanatomía nos contó que habían estimulado un área del cerebro de alguien y había vuelto a oír la voz de su madre cuando era joven y la voz de él mismo cuando era niño. Me conmovió muchísimo. Pensé qué interesante esto que quedara registrado así. Y hay cosas pues que no volverán.
¿no? ¿Algo A lo quiere mejor, decir Alberto? Se está despidiendo. Hasta luego. No, Ah, sí, ¿ya quiere hablar? si se puede, es que estoy en un teléfono, pero no puedo ver, no sé El cómo chat. pedir turno, pero Adelante. bueno, gracias a Norma y bueno, muchas felicidades a Ana Fabre, escuché gran parte de su comentario, y pues estoy acá en California, les mando un saludo desde acá, afuera de un estadio de hockey sobre hielo. Y bueno, estaba pensando en esto que hablabas de los pacientes, ¿no? Pues su síntoma tiene que ver con la repetición, ¿no? La repetición que es como una compulsión y esta dificultad de echar a andar el tiempo, ¿no? De dejar que algo pase al pasado, que se olvide. Y justamente suben las quejas de los pacientes, como tú decías, ¿no? Se sigue quejando esa persona de que sigue pasando lo mismo, ¿no? Este tema también lo podemos pensar desde lo traumático, porque lo traumático implica justamente quedar el tiempo detenido, esto que hemos comentado en otros momentos, el tiempo congelado. Entonces, pues sí, yo quería preguntarte, porque lo oí muy desde lo clínico, pero ahora que hemos estado año y medio, en gran parte un año casi completo encerrados, ¿cómo pensarías, incluso tú también, ¿no? Que has querido salir de viaje y no has podido, ¿cómo pensarías este tema del tiempo detenido, de la repetición de lo mismo en este tema de la pandemia? Por eso se programó esta película. Me parece que es un acierto, porque justamente hemos sentido y he visto calendarios de mi propia casa donde no ha pasado el mes. Por ejemplo, estamos en julio, veo que está en marzo. Cosas de ese tipo, porque se ha perdido esa cosa de un cierto orden que nos da una cotidianidad que se ha visto totalmente rota y donde las personas más cercanas y más queridas también pueden ser las que te maten. En Israel prohibieron la visita de los niños a los abuelos, por ejemplo. Entonces, pasaban los niños en carro y les decían así porque no podían irlos a ver por el temor al contagio. Empezaron por prohibir eso. Pero, ¿cuánto tiempo? Bueno, simplemente en esta cosa que organizamos para Esperanza, 3 veces se canceló porque había una subida del COVID. Y una de las cosas que han señalado en varios foros es que uno de los principales dolores que experimentamos ahora es la incertidumbre, porque tú dices, quiero comprar un boleto para ir a tal lado. Ay, no, ya cerraron fronteras. Quiero hacer tal cosa, no, porque quién sabe si se pueda. Nosotros teníamos un congreso en Uruguay. Tengo los boletos de Uruguay, que si no los usa ahora, aunque sea ir en Estados Unidos, se va a perder porque caducan en febrero. Y tengo otros que tenía para ir a Europa. Entonces tengo unos boletos, pero no sé cuándo ni cómo. Eso es parte de lo que estamos viviendo ahora y de la impotencia, ¿no? Que tenemos frente a las fuerzas de la naturaleza, que yo llamaría a este bicho un representante de esas fuerzas que no controlamos y que más bien ellas nos controlan a nosotros, que estamos a su merced. Sí, está esto que tanto se habla, ¿no? Como un anhelo de un retorno a la normalidad, ¿no? Que de normalidad no tenía mucho, pero cuando menos no tenía uno miedo, ese pánico, ¿no? De salir y quién sabe cómo podrías agarrar el bicho, como dices, ¿no? Esa, entre comillas, tranquilidad que podíamos tener tal vez los pequeños burgueses, pues se perdió y quién sabe si se recupere. Así es, así es. Porque Bueno, siempre estamos pensando que vamos a volver a la normalidad. ¿Y cuál normalidad? Seguimos usando, tú traes el cubrebocas. Es decir, sí, acá es indispensable. No me imaginaba yo San Francisco con cubrebocas, digo, hasta ahora que apareció la pandemia, ¿verdad?
Sí, sí, entrar al banco con el rostro cubierto, por ejemplo. Antes eran los asaltantes, ¿no? Ahora, más bien si no entras con cubrebocas, pues te detienen. Ah, ¿así está en San Francisco? No, en otros lugares de Estados Unidos no está así. No, no, acá están más educaditos. Ajá. Bien. Bueno. Esperanza quiere decir algo. Sí, Sí, solo yo- que antes tenemos la participación de Marisela y Josefina. ¿Nos permite, Esperanza? Marisela, por favor. Hola. Bueno, yo sí me sentía, los primeros meses de pandemia, sí me sentía como en el día de la marmota, ¿no? Porque era y levantarme, esperar a ver si iba a trabajar, si no iba a trabajar, si iban a abrir, si no iban a abrir. Efectivamente, los calendarios se quedaron en la misma fecha, las agendas vacías, ¿no? Y esto que decían de la música de Pídele al tiempo que vuelva, escuché bueno, en estos comentarios pandémicos que queríamos regresar a la normalidad y muchas veces se preguntaban, bueno, a la normalidad que teníamos antes de verdad, por muy mala que fuera, ¿no? Por ejemplo, este hombre que decía Ana, tenía una vida que no le gustaba, un trabajo que no le gustaba, compañeros que no le gustaban, y Ahí entonces se detuvo el tiempo. él quería regresar a esa normalidad, ¿no? Y igual nosotros, o sea, queremos regresar a la normalidad de veras, la que teníamos antes, así, si tenemos compañeros de trabajo que no nos gustan, en un trabajo que quizás tampoco nos gustaba. Y también escuché, ¿no? Esto de, ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad? Pues nunca, ¿no? Va a ser un nuevo sistema, algo distinto. Hay cosas que llegaron para quedarse, como cuando las Torres Gemelas, ¿no? Que los viajes en avión cambiaron, ¿no? Ya no podías llevar las maletas arriba o los líquidos, ¿no? En el avión. Y eso se quedó. Y supongo que va a haber cosas que todavía no sabemos cuáles se van a quedar. Pero bueno, esto de queremos nuestra normalidad, por muy mala que sea, o sea, entonces, ¿sí queremos cambiar y tener cosas nuevas o queremos estar en la misma situación que conocemos aunque no nos gusta, ¿no? Como Phil, que no le gustaba su trabajo, pero bueno, está en un sistema muy repetitivo, pero esto de querer regresar, o sea, pídele al tiempo que vuelva como antes, así de feo, ¿no? En la misma situación. Y ese era mi comentario. Muy bien. Ana, ¿quisieras comentar algo del comentario de Marisela o pasamos a otro? No, estoy de acuerdo con lo que dice. Phil quería volver a un trabajo que odiaba y despreciaba a sus compañeros, pero yo creo que yo sí quiero volver, aunque sea la normalidad, estaba muy fea, pero me gusta más que esto. Adelante, Josefina, por favor. Bueno, a mí me sugiere esta película que, digamos, ¿no? Una necesidad de un cambio, porque le está dando muy mal el personaje, ¿no? Al contrario de la película de Pídele al tiempo que vuelva, que era una necesidad de regresar a lo ya vivido o lo ya recordado. Y bueno, yo lo puedo ver como un poco como una semejanza a lo que nos hablan la idea de la reencarnación, para quien quiera creer en esto, ¿no? Que es un día en la vida de este personaje sería un poco como una vida, ¿no? Que una vida no físico se pierda, se muera, y que la conciencia sigue viva y sigue luchando por el cambio, por la superación, por la evolución, digamos, ¿no? Y bueno, es interesante porque, claro, él solamente lo está viviendo, todos los que están alrededor no, pero la única forma de romper con este hechizo
con esta maldición, digamos, es precisamente a través, que eso se habla mucho en todas estas ideas de la reencarnación y de que en cada vida hay la oportunidad de aprender y de mejorar y de pulir. Es a través de la generosidad, de la acción, es la única manera como él realmente se transforma, ¿no? A través del amor. La única forma como rompe con esta idea con esta repetición, ¿no? Que aunque esté harto, aunque ya no quiera seguir viviendo el mismo pasaje, vuelve a experimentar lo mismo hasta que no cae en cuenta que solamente escuchando a sus compañeros, haciendo actos buenos, haciendo ¿no? Aprendiendo el piano, es decir, se vuelve creativo, se vuelve generoso, y ahí rompe con el hechizo. Muy bien. Gracias, Josefina. Adelante, Esperanza. Bueno, yo quería decir que, en primer lugar, que volví porque estaba Ana y porque además esta película nunca me había parecido interesante. Y ahora le veo algunos aspectos que ahora sí me llama la atención, porque la verdad es que tiene un algo, yo creo que es muy gringa en el caso, y entonces este lado tan gringo a mí a veces me aburre un poco, pero cuando ahora lo trae Ana con toda la historia que puso de todo lo que pasa con el tiempo en muchas religiones y zonas del mundo, etcétera, y además lo que analiza de este hombre con ese lado tan feo que tiene, que yo creo que era lo peor que me parecía de la película, ese lado de tan burlón y tan poco interesante que parecía él, me parece que ya le pude ver por qué está elegida, así que no vamos a reconocerle a Alberto la elección que hizo de la película. Pero además quería yo señalar justamente cómo es una película que tiene sus dificultades y que yo que sé que Ana María la hizo ver y hacer entender mucho, y que me parece que eso es bien interesante, que te haga pensar en una película como esta y verle sus razones de existir, y bueno, y Alberto también, porque por algo la eligió. Pero la verdad es que me hizo entender mucho más, y también pensar en que es una manera muy particular de hablar del pasar, cómo pasa el tiempo, pero también cómo podemos hacer de la vida y de cómo usamos el tiempo de nuestra vida. Nos hace sentir que podemos perder muchísimo las ocasiones de vivir, y podemos ser en ese sentido gentes que, como el tema de la película, de qué hacemos y por qué tenemos que festejar este tema de la marmota. Yo creo que es entonces muy bueno, es en ese sentido, me ha hecho entenderlo mejor. No voy a decir que la voy a transformar en mis películas favoritas para nada, pero sí creo que hay que agradecerle mucho a Ana María y a Alberto, que por algo la eligió, y que es una manera de ponernos de una manera muy rara frente a este problema del tiempo que pasa y qué hacemos con nuestra vida y con nuestro tiempo. Yo sé que esta etapa de la pandemia ha sido muy definitiva para muchas cosas nuestras, que nos hemos quedado demasiado quietos, que eso nos ha perjudicado porque nos movemos menos, que ha sido difícil pasar este tiempo, pero la verdad creo que
ahora con esta película ya las podemos unir con otras cosas y pensar que sí hay cosas interesantes que pensar en una película como esta y en esta manera de ubicarnos, también lo han comentado algunos de los compañeros que me precedieron, es una cosa que tenemos que reconocer que es poco, que la pensamos poco y que este tema de una pandemia vivida de esta manera y tan prolongadamente es algo que no lo vamos a olvidar y que nos ha marcado, pero también dejándonos con un aspecto de como de enorme aburrimiento y de enorme peso sobre nosotros. Nada más era eso. Gracias, Esperanza. Ana, ¿gustas comentar algo? Quería decir que lo que menciona Josefina es que hay una película coreana que se llama Las Estaciones de la Vida, que también habla de cómo es el paso del tiempo y cómo llega un momento en que el protagonista entiende que ha hecho mucho daño, pero es un protagonista al que la madre lo entrega con la cara tapada, se lo da a un monje. Y la película habla de cuántas cosas comete él porque se enamora de una manera muy salvaje y brutal, y entonces llega a cometer un crimen, va a prisión. Y todo está también muy con una metáfora de cómo él tortura a un animalito. Es decir, hay algo de tratar de resarcir las cosas que hemos hecho mal, que como decía León Felipe, que a cuántas personas tendría que pedir perdón. Una cosa así, es decir, de cómo vivimos la vida, qué sentido le damos y hacia dónde vamos. Es decir, si somos capaces de detenernos y reflexionar, podría haber hecho esto mejor. Y ahí está lo que dice Josefina de pide al tiempo que vuelva. Y está lo que dice Esperanza de que, bueno, ¿qué hacemos con nuestra vida? ¿Cómo la vivimos? Y hasta qué punto somos totalmente vividos por las circunstancias o podemos nosotros irnos haciendo dueños de nuestra vida hasta donde podemos. Porque si entra el bicho, o hay un terremoto, o hay un tsunami, no está nuestro poder de decisión sobre esas cosas. Nosotros tenemos cierto margen en el que podemos cambiar. Sí, dime, Alberto. Sí, bueno, yo creo que también hay que ver el costado positivo, porque bueno, llevamos nosotros en este ciclo de las pandemias en el cine 53, 54 películas son las que llevamos. Cada sábado, Germán Ortega bautizó a este ciclo al Cineclub como el Decamerón sabatino. Y hay que recordar que el Decamerón se hizo dentro de una pandemia. Entonces, ahora es como una manera de echar a andar el tiempo. Se puede echar a andar el tiempo, se puede hacer lazo social. Claro que está la amenaza latente, como por ejemplo cuando hay guerras, pero no hay que quedarse paralizado en una postura negativa, ¿no? Claro que no lo vamos a olvidar, pero siempre está esta posibilidad de decir, yo durante la pandemia hice esto, y me pasó esto, y han pasado cosas muy surrealistas, incluso hasta con los pacientes, ¿no? En esta nueva modalidad de tratamiento virtual, a distancia, pasan cosas muy interesantes. Entonces sí, yo creo que lo importante es, como dijeron hace rato, es aprender de la experiencia. Creo que no sé si va a ser mejor el antes o después que decía Norma, este parteaguas que ella comparaba con el accidente, bueno, el atentado de las Torres Gemelas, pero pues siempre están las amenazas, ¿no? Está presente ahora la amenaza del cambio climático y eso tendremos que hacer cosas también activamente para tratar de que eso sea más lento, ¿no? Bueno, ese era un complemento. Y yo te iba a decir que empecé por agradecerte que nos habías proporcionado este espacio durante la pandemia, que no es cualquier cosa. Sí, gracias. De hecho, hay una referencia en la película, si recuerdan, él está en los bolos con los borrachitos
y les está contando lo que está viviendo y les dice, imagínate despertar y vivir todos los días lo mismo en las mismas condiciones. Y el borrachito le dice, pues esa es mi realidad, ¿no? O sea, él está ahí viviendo lo mismo, aunque para él no se repite el 2 de febrero, ¿no? Entonces, bueno, Sí, pero si no pasara nada, no va a haber cruda, si no va a haber resaca. bueno, Carlos Silis pide la palabra. Esperanza también quería participar de nuevo. No, no, no. Ah, ok. Entonces, Carlos Silis. Básicamente hay dos cosas que me llaman la atención de la película. Una es la experiencia y otra es la perfección. Estamos hablando de la experiencia como básicamente si no tienes problemas con el tiempo, tú puedes empezar a iterar sobre cualquier situación hasta que te salga perfecta. Como él le sale perfecto, que a pesar de la forma de ser y de actuar, pudo saber, tener conocimiento de por dónde llegarle a la protagonista, y a pesar de todos los intentos que hizo, pues llegó a esa perfección, ¿no? Ahora, el problema de llegar a la perfección, estamos hablando casi en temas divinos, ¿no? Es decir, realmente, ¿qué es la perfección? ¿El que te funcione en este momento o que te funcione en un futuro próximo o que te funcione de por vida o que te funcione de qué tal forma, ¿no? Es decir, realmente estamos aquí en la labor de convencimiento en una película romántica, pero si nos ponemos a ver que nosotros pudiéramos tener, no sé cuántos días fueron aquí, probablemente fueron 2, 3 mil días los que se repitieron, para que te salgan bien las cosas, ¿no? Es decir, a pesar de la forma tan antagónica que tenían los dos protagonistas de ser y de actuar, ¿no? Entonces, aquí también te pones a ver en la cuestión mental qué tanto tú, cuando llegas a esa perfección, puedes llegar a lograr el que seas una persona adecuada o ya de plano pasaste a otro nivel psicológico y enloqueciste, porque ya no vas, al encontrar la perfección, ya no vas a encontrar a gente perfecta como lo que estás haciendo tú, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Gabriel Zárate pidió la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quisiera felicitar a Ana Fabre y a los demás compañeros por sus comentarios. Esta película creo que a pesar de ser muy hollywoodesca y muy de final feliz, pero a fin de cuentas creo que sí nos aporta mucho para pensar esta cuestión de lo que estamos viviendo ahorita con la pandemia, porque efectivamente es como un tiempo detenido y me parece que habría que pensarlo en muchos sentidos, ¿por qué es un tiempo detenido? Yo quisiera un poco situarme en la película y pensar un poco las alusiones que podríamos sacar de ahí, como quien dice, las reflexiones con relación, por ejemplo, a la clínica, ¿no? Este señor, pues se le detiene el tiempo el 2 de febrero y empieza ahora sí a quedarse ahí patinando. 2 de febrero todo el tiempo, sin poder salir de ahí. Diríamos que si un día roba un banco y se queda con, no sé, tal vez muchísimo dinero, pues de todos modos llega la noche y al día siguiente no tiene nada, ¿no? Si compra un carro el día en que robó ese dinero o si hace cualquier cosa, resulta que no le queda nada al día siguiente. Esa es como la maldición, ¿no? Pero, sin embargo, yo pienso que hay algo que sí le queda. Al menos le queda la conciencia de que se está repitiendo el día, ¿sí? Esa es una primera conciencia que me parece que no es poca cosa. Claro. Y si uno la lleva al terreno de la clínica, creo que ahí tenemos un primer insight de una persona que capta
se da cuenta que está repitiendo patrones en su vida. Creo que hay personas que repiten patrones continuamente, están atorados en esa repetición, en esa compulsión a la repetición, y sin embargo no se dan cuenta que están repitiendo. Y me parece que darse cuenta que está repitiendo ya es una ganancia. Pero me parece que hay una ganancia todavía mayor, o digamos mucho más profunda, mucho más rica, que es el hecho de que este señor no solo se da cuenta de que está repitiendo, sino además le queda el aprendizaje de lo vivido el día anterior. O sea, no se lleva el dinero, no se lleva los carros, no se lleva nada, incluso ni siquiera se lleva sus heridas ni su muerte del día anterior, porque el día siguiente comienza otra vez. Pero lo que sí se lleva es el aprendizaje, el conocimiento, eso que pudo, digamos, como pulir, eso que pudo cultivar el día anterior. Y eso me parece que es una gran cosa, porque si lo llevamos a la clínica, me parece que es la conciencia de que alguien puede no solo darse cuenta que está repitiendo, sino además poder, con esa conciencia de las cosas, empezar a intentar nuevas iniciativas, nuevos proyectos. Es decir, empieza a cambiar su vida. Claro, todo esto seguramente que es un proceso complejo, lo sabemos en el análisis, ¿no? Pero me parece que eso es la gran posibilidad que se le abre a este señor para entrar en un círculo virtuoso. Al principio yo creo que hubo como muchos traspiés, ¿no? Efectivamente era un señor muy narciso, muy ególatra, muy egoísta, o sea, realmente no se preocupaba por nadie. Pero llega el momento en donde, bueno, algo empieza a entender de todo eso que está pasando y empieza a sacarle partido. Y empieza a sacarle partido y yo creo que esa conciencia de que él puede ser útil para mucha gente, que él puede ser la diferencia entre una situación y otra cuando llega a salvarle la vida a una persona o cosas así, me parece que es una gran cosa. Incluso en algún momento, porque si pensamos que el objetivo de él era conquistar a Rita, en algún momento Rita le dice, oye, vamos a tomar un café. Y él le dice, no, ¿sabes qué? Tengo muchos mandados que hacer. O sea, él ya tenía a mucha gente que salvarle la vida en ese día y ya ni siquiera quiere ir con ella, ¿no? A almorzar. Claro que obviamente sigue interesado en ella, pero como si cada cosa a su momento, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Ana. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Gabriel, que hay una experiencia que él es capaz de asimilar, de recordar, ¿no? Muchas gracias, yo estoy de acuerdo con lo que propones. Muy bien. Sí, muy interesante el comentario de Gabriel. Me parece muy representativo de la clínica, ¿no? Esta parte de, porque pues finalmente se queda el paciente repitiendo y creo que aquí debería de caber una pregunta, ¿no? ¿Y por qué me está pasando esto? ¿No? ¿Por qué tengo que repetir? ¿Por qué estoy aquí? Y es cuando viene pues el cambio, ¿no? Y permite la entrada de otra persona, porque es una persona, como dice Gabriel, pues narcisa, egoísta, no alcanza a ver a los que tiene enfrente. De hecho, utiliza todo lo que aprende de Rita para seducirla a la perfección y le dice, ¿no? Es muy cansado hacer este trabajo, ¿no? La cita perfecta es muy cansada y pero bueno, ahí es maravilloso porque siempre se topa con una cachetada de Rita, ¿no? O sea, no es por ahí, no va por ahí, es hasta que él la logra ver también y logra ver a los demás como persona que entonces ya Rita pues ya también se enamora de él, ¿no? Muy, muy interesante. Bueno, ¿quién? María Luisa, adelante, por favor. Sí, también en la película se alcanza a ver que atraviesa los 7 pecados capitales, ¿no? La gula, la avaricia, ¿no? Pues de la pereza, todos los 7 pecados y los, bueno, en cada día diferente, pero pues los trasciende también, ¿no? Nada más eso. Quería comentar que pasa por los 7 pecados capitales.
Se le olvidó la lujuria. Sí, No, ya pues, la lujuria también, pues no, con la Nancy. Por eso digo, se te olvidó mencionar la lujuria. Se me olvidó. Sí, no, yo dije que por todos, pero bueno. Sí, yo creo que eso nos sirve mucho también, perdón, si puedo Sí, adelante. agregar. Yo creo que eso sí se ve en esta película, que nosotros nos hace pensar cómo nos está yendo con estos casi 2 años que llevamos con la pandemia. Y yo creo que es muy grave lo que ha pasado con mucha gente y que nos vamos dando cuenta de que la gente sí se ha quedado como detenida o se ha angustiado muchísimo o ha habido un montón de consecuencias en nuestros pacientes o en nuevas consultas que tenemos que nos dicen, esto ya no doy más con esto, ¿no? Estoy harta o harto de esta situación de la pandemia y es este tiempo como que no pasa, que no nos permite pensar y ser nosotros mismos, como si nos viniera algo que de afuera, que nos cae encima y nos aplasta. Yo creo que sí está muy en ese sentido, sí es cierto que estamos todos sufriendo el famoso periodo de ayaca. Yo digo que son mucho más de un año. Yo sé que a lo mejor no lo es tanto en el calendario, pero a mí se me hace mucho más de un año. Gracias, Esperanza. Bueno, aquí tengo conmigo un compañero, un amigo, que, bueno, lo invité a ver el debate, él se llama Pablo Vidal. Hola, ¿qué tal? Y Hola, también Pablo. quiere hacer un comentario al respecto de la película. Sí, gracias, buenas noches. Bueno, yo lo que veo, yo soy comunicólogo, aunque me estoy iniciando en las artes de la psicología, me puedo estudiar a estas alturas de mi vida, pero también está la situación de las relaciones con los otros, ¿no? Ahorita hablaban de dejar entrar al otro y cómo él no se da cuenta de que tiene alrededor a mucha gente que vale la pena o que tiene una historia y cómo la pandemia nos ha quitado esa posibilidad de generar relaciones con otras personas, ¿no? Porque o no podemos o porque simplemente se nos fueron, ¿no? Entonces uno no sabe, uno pide el tiempo que vuelva porque no le dije, porque no quedamos en acuerdos, porque no se solucionó algo. Y si los vemos ahora, pues ni los vemos, ¿no? Por ejemplo, aquí está el ejemplo, con mascarilla, pues a veces reconoces a la gente y a veces no. Y entonces se te va y mucho menos vemos a los otros ni los tomamos en cuenta. Entonces creo que también esta situación de darnos el tiempo para poder fortalecer las relaciones humanas, interpersonales, creo que también se podría haber reflejado en esta situación que pasa el personaje, ¿no? Que él sí puede repetir, pero ¿qué tanto podríamos nosotros repetir esa posibilidad de relacionarnos? No, ese era mi comentario. Gracias. Gracias, Norma. Gracias, Pablo. Ana, no sé si gustas comentar algo de lo que se ha hablado. Yo creo que es cierto que estamos viviendo una situación, pues, que bien hizo Alberto en recordar la referencia al de Camerón. Estamos encerrados, tenemos miedo de los más cercanos, tenemos miedo de salir. Ya pasó esa locura de que desinfectábamos todas las bolsas del súper y eso porque no sabíamos, hasta que vino esta certeza de que todo era por un spray o por gotículas, etcétera. Pero pienso que sí estamos viviendo un tiempo que es extraordinario. Por eso hay tantas cosas que no están funcionando como funcionaban antes. Me parece una muestra de resiliencia muy importante el que haya seguido el Cineclub, el que sigamos trabajando con los pacientes, el que sigamos teniendo grupos de estudio. Todo eso es una forma de resistir. Y bueno, he hablado con mis alumnos también diciéndoles que hubo gente que vivió encerrada en un closet o en un espacio oculto durante la guerra, y que también hemos tenido aquí, y ahorita tenemos el horrible espectáculo de los desplazados, de los migrantes de todos lados,
Estamos viendo toda la cadena que se está poniendo en Polonia, toda la situación de los migrantes que entran y que vienen mujeres embarazadas que dan a luz durante el camino. O sea, todos esos horrores que estamos viviendo, que también están allí. Y además esto se exageran todas las xenofobias y los prejuicios y nos van a contagiar ellos. También nosotros podemos contagiar a ellos, pero se piensa siempre al inmigrante como peligroso, como el que nos va a venir a causar un daño, no solo económico, sino de toda índole, de salud, de todo. Si estamos viviendo un mundo muy particular, un momento muy difícil a nivel mundial, y aparte tenemos la pandemia y hemos visto cómo muchos lugares en Europa han ido cerrando fronteras. Eso quiero decir, pero quiero decir también que siempre ha habido una fuerza en la mayoría de los seres humanos, una gran parte de los seres humanos, que hemos podido salir de esto, desarrollar resiliencia, aprender, bajarle a nuestras angustias y no comunicárselas al otro, y también reconocer con los propios pacientes que nosotros también tenemos miedo del contagio. O sea, no es nosotros estamos en una nube flotando y ustedes pobres que están sufriendo, sino todos estamos en cierta medida, o en mayor o menor medida, en situación de riesgo. Y luego, en un país tan pobre donde dice quédate en casa y los que no tienen casa, los sin techo de lo que hablamos, ¿no? Así es. El mundo que estamos viviendo, pero creo que también ese poema que dije de Borges, que es el tigre y es el río, y yo misma soy el tigre y el río, me parece que también es cierto. Así es. Sí, pues, esta parte, ¿no? Hace ratito Alberto lo mencionaba, de lo traumático, de la clínica de lo traumático que ha significado esta pandemia, y también Benyacar lo dice, lo difícil de la clínica de lo traumático es que, pues, las personas que se encargan de dar el auxilio están pasando lo mismo, y también hay que dar un significado desde acá y para poder contener al de allá. O sea, es súper, súper complicado también esto, ¿no? Y de alguna forma, este personaje creo que muestra, pues tal vez lo vemos cómicamente, porque pues es la intención de la película, pero manifiesta muchas cosas muy serias que hemos visto en los pacientes. O sea, cuadros depresivos, ansiosos, suicidios, o sea, porque no se soporta la situación, ¿no? La verdad es que cuando hay esta escena, cuando se avienta al vacío de una torre como de una iglesia, esa sí me dio angustia porque ay, ¿cómo se avienta? O sea, sabe que no pero el dolor que se vaya a sentir, pero eso estamos viendo en la pandemia y son las salidas que él trata de buscar en primer momento, ¿no? Porque no sabe qué hacer con esto que se le repite y se le repite. Y además cómo se va desencuadernando, porque al principio baja con su traje y todo, y ya después hay un momento que está todo el tiempo en pijama. Sale al lobby y a todos lados en pijama, ya nada le importa. Eso que también es importante, ¿no? Cuando uno le consulta a alguien y dice, no, es que hace tiempo que no se rasura, no se baña, no sé qué, no se cambia, y quiere estar todo el tiempo en pijama. Entonces escuchamos, pero en realidad todas estas situaciones de atrapamiento van desorganizando, y es lo que hemos visto. También trastornos de sueño. ¿Cuántos trastornos de sueño nos se han presentado? ¿No? Y también del apetito, de todo. O sea, trastornos de sueño, de la alimentación, de todo. Estamos atravesándolo lo mejor que podemos, pero tiene sus bemoles. Así es. Sí, nos deja muchas cosas esta pandemia, pues que vamos a tener que entrarle, ¿no? A resolver. La pandemia de salud mental que está desatada ya.
Ujú. Sí, de hecho, en una clínica aquí cerca, en León, de rehabilitación, tienen un programa de rehabilitación post-COVID, entonces rehabilitación pulmonar, neurológica, Ujú. articulaciones. Ya es también dentro del cuestionario preguntar por el estado de salud mental, porque enseguida preguntan, ¿y presentó depresión, ansiedad? Porque también o sea, es algo que ya también se está considerando como secuela importante. Y hay una cosa que queda como una cosa de una nebulosa, de una nube, que la gente no puede pensar, no puede hablar, no encuentra las palabras, que idealmente puede superarlo, pero hay gente que no lo supera. Todo eso va a quedar y con todo eso vamos a tener que verlas. Así es. Josefina quiere una participación. Adelante, Josefina, por favor. Sí, bueno, alrededor de esto, de la pandemia y del poema de Borges, ¿no? Que me parece hermoso y que habla justamente de esto. En realidad, cuando se dijo hace un momento que mientras no ocurra algo que esté fuera de nuestro control, como puede ser un terremoto, un tsunami, una cosa así, y lo que yo pienso es eso, ¿no? Como que, claro, cualquier cosa puede ocurrir, cualquiera, pero ¿cómo vivirlo? Es decir, la pregunta es no el qué nos pasa, sino el cómo lo vamos a enfrentar, cómo. Y a mí la película esta me sugiere como así como lo más importante que es la transformación, ¿no? La transformación. Este personaje en realidad está, que bien lo apuntaron ya, se da cuenta que esto ya es un avance enorme. Y es esa insatisfacción, es esa búsqueda, es esa necesidad de verdad de acercarse, de ir a lo más importante, al centro, ¿no? del ser. A mí me llama mucho la atención que nosotros en el idioma español tenemos dos maneras de decir yo soy y yo estoy. Cosa que en inglés es nada más el verbo es to be, ¿no? Pero, y en alemán igual, pero To be es ser o estar. Ser y estar. To be es ser o estar. Exacto. Para ahí, pero nosotros tenemos dos maneras de decirlo. Y el estar es una cosa y el ser es otra cosa. Por eso el poema de Borges es importantísimo, ¿no? Entenderlo de esa manera, porque yo soy ese río, claro, yo soy ese río con todo y que pueda haber cambio, pueda haber transformación, puede haber todo, pero yo sigo siendo ese río. Entonces, pues la pandemia a mí me parece que hay dos formas de vivirlo, ¿no? Una, quien efectivamente quiere volver a lo normal, a lo natural, a lo de antes, a lo normal, entre comillas. Y lo otro es como decir, tenemos que ver hacia adelante qué es lo que trae esto y qué transformación va a haber, ¿no? En lo más profundo. Siento que a mí en lo personal se los comparto, me parece que peor que el virus, la peor pandemia es la del miedo. O sea, no podemos vivir así con ese miedo, ¿no? De no podernos comunicar, de no poder salir, de no podernos tocar. Eso me parece atroz y no tiene nada que ver con negar que existe un riesgo, como todos los riesgos que corremos cada día, pero que hay un precio altísimo, ¿no? Por estar queriendo proteger
algo que no depende de nosotros, es decir, siendo muy cuidadosos, siendo muy prudentes, todo lo que se pueda decir, pero el miedo sí es muy, muy nocivo. Muy devastador, pero también recuerda, Josefina, que la gente responde con lo que tiene y con lo que es. Claro, totalmente. Totalmente. Bueno, pues ya no tenemos más participaciones. Y ya nos despedimos. Ya nos vamos despidiendo. Bueno, pues vamos cerrando esto. Entonces, muchísimas gracias a Ana Fabre por su comentario tan interesante, a los participantes también. Y pues nos vemos la próxima semana. No tengo ahora el nombre de la película, pero seguro ya en unos minutos más o mañana se subirá a las redes a la sociales. página. Ok. ¿Sí? Muchísimas gracias a ti, Norma. Ha sido un gusto que coordinaras el trabajo. No te había visto con toda esa intensidad. Me dio mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharme y nos vemos. Un besito. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Bye.